Muy buenas noches, es 11 de septiembre. Muchos asuntos que nos queman esta noche encima de la mesa para empezar la nueva temporada de Navarra en Abierto, el espacio para el debate en Navarra Televisión desde todos los puntos de vista. La comunidad atraviesa un momento especialmente complicado, el mismo que atraviesa el resto del país, aunque si bien es cierto que aquí tenemos nuestras particularidades. Miramos de reojo a un presidente del gobierno que anoche pudo decir mucho y que consiguió trasladar más bien poco a los ciudadanos. Un presidente que hasta el momento ha hecho lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Lo que está claro es que hay que apretarse el cinturón. Lo venimos haciendo ya desde hace muchos meses, sí, pero no es suficiente. ¿De dónde podemos ahorrar? ¿De dónde se puede sacar más dinero? De impuestos, la verdad es que mejor no hablamos, ni de rescate, aunque anoche el presidente lo pronunció varias veces. Parece que ya sin ningún temor. La clase política está ahora en el ojo del huracán, en Navarra concretamente el Parlamento. ¿Tiene que haber menos representantes de los ciudadanos en la Cámara Foral? Este será el primer asunto que abordemos, pero habrá más. ¿Cobrarán los funcionarios la paga de Navidad, es decir, todas las pagas que les corresponden? Si nos da tiempo, hablaremos también de los incidentes en la Universidad Pública de Navarra y de las imágenes que aún hasta ahora nos siguen llegando desde Cataluña en el Día de la Diada. Bienvenidos, empezamos Navarra en Abierto. Barcina ha propuesto un debate para reducir el tamaño del Parlamento de Navarra. La presidenta del Gobierno ha indicado que deberíamos meditar al respecto, porque quizás un parlamentario decimonónico, un parlamento en muchos aspectos como el actual, dijo, redundaba en el descrédito que sufre una actividad noble como es la clase política. PSN, Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda Ezkerra criticaron la propuesta de reducir el Parlamento y desprofesionalizar a los parlamentarios con el fin de limitar el control del Ejecutivo por parte de la Cámara. UPN y PPN, favorables a reducir el Parlamento, dijeron que la desprofesionalización es una iniciativa que se puede estudiar. Proponemos en el Parlamento de Navarra que haya una reducción en el número de parlamentarios para conseguir que nuestro Parlamento siga realizando sus funciones, todas ellas democráticas y necesarias, pero con un menor coste posible para los ciudadanos. Bueno, pues ya tenemos los mimbres para ver qué cesto nos sale esta noche en este primer Navarra en Abierto de la temporada. Estamos en directo, pasan 2 minutos de las 10 de la noche y les invitamos a que participen a través de Twitter y a través de Facebook para que opinen sobre lo que ya hemos empezado a abordar esta noche. Lo primero que voy a hacer va a ser saludar a nuestros invitados de hoy. Están todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento de Navarra. Por el Partido Popular, Enrique Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Por Izquierda Ezkerra, José Miguel Nuín, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabón. Gracias. Patxi Zabaleta, Gabón, buenas noches. Nafarroa Bai. Gabón, buenas noches. Aichiber Sarasola se estrena con nosotros, viene representando a Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón, soy Ere. A mi derecha, Carlos García Danero, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Unión del Pueblo Navarro y por el Partido Socialista, Román Felones, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer una primera ronda con todos los representantes a los que les voy a pedir mucha brevedad. Lo vamos a hacer de menor a mayor representación y en el momento que quieran interrumpirse piden la palabra y yo muy amablemente, porque sé que nos vamos a llevar todos muy bien, pues vamos a escuchar a todos, que todos tienen cosas interesantes que decir. Enrique Martín, ¿tenemos que reducir el número de parlamentarios? Bueno, pues realmente esta es una iniciativa que, como ya sabrán todas las personas que nos están viendo, el Partido Popular en distintas comunidades autónomas ya ha propuesto la reducción del número de parlamentarios. Realmente cualquier acción encaminada a adelgazar las instituciones, a hacerlas más eficientes, pues es una acción que hay que valorar. Ya nosotros en el Parlamento de Navarra propusimos esta iniciativa en el mes de noviembre
iniciativa que fue rechazada, no fue tomada en consideración y tuvo un informe desfavorable del Gobierno, y en vista de las declaraciones que la presidenta del Gobierno de Navarra hizo últimamente, pues es una iniciativa que hemos vuelto a presentar para reducir el número de parlamentarios de 50 a 43, aunque este número pues está abierto al debate. He dicho que de menor a mayor, pero ya hemos empezado mal. José Miguel Nuín. Bueno, la democracia no es cara, lo que es cara es la corrupción, lo que es cara es la falta de control democrático de los gobiernos, eso es lo que es caro. Y lo que es caro son las políticas que nos hunden cada día un poco más en la crisis, en la recesión y el paro. Eso es lo que es muy caro para la sociedad. El ahorro que pretende conseguir la presidenta del Gobierno con una reducción del número de parlamentarios, en términos de lo que es el déficit presupuestario, es nimio, no aporta ninguna solución. Por lo tanto, aquí lo que se persigue es otra cosa, es acotar y reducir la capacidad de control democrático de la acción de Gobierno. Y termino diciendo una cosa, esto no es casual, la incomodidad de la derecha con la democracia y con los parlamentos es mayor cada vez porque no tiene nada que ofrecer ante la crisis, ante el paro y ante un escenario que ellos mismos reconocen que con sus políticas nos va a llevar el próximo año, lo reconocía la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, la semana pasada, a casi 60.000 parados en Navarra. Como no tienen nada que ofrecer, ninguna solución ante ese escenario, pues plantean políticas que distraigan la atención y que no aporta ninguna solución como esta de atacar, bueno, pues a un Parlamento y a la labor de control que tiene que hacer el Gobierno. Aichi Sarasola, Bildu. Sí, por nuestra parte también ya lo declaramos, ya lo hemos dicho en su momento, pero vemos que es una cortina de humo la que se está haciendo con esta propuesta, ¿no? Para empezar, la propuesta no la conocemos, no la tenemos en mano todavía, no sabemos de qué estamos hablando, de qué número estamos hablando, de qué proporciones. También se habla de sueldos de parlamentarios, tendríamos que ver en qué se basa la propuesta, lo que propone, pero para nosotros es un brindis al sol al final de todo, porque vemos que esto no soluciona los problemas reales de los ciudadanos de Navarra. No soluciona los problemas económicos que tenemos, no soluciona los problemas del paro que podemos llegar a tener, lo que nos viene encima o nos puede llegar a venir encima, y vemos que desde luego con estas medidas, y lo que más nos tememos, es que lo que se intenta, desde la derecha siempre ha habido intentonas, siempre ha habido ambiciones de coartar un poco el debate entre ideas diferentes. Al final vemos que los ciudadanos han votado por ideas diferentes, tienen sentimientos diferentes, y vemos que esos sentimientos se tienen que ver, que tienen que ser visibles en las instituciones, en este caso en el Parlamento, y que no sean estas medidas de reducir el número de parlamentarios los que coarten de verdad ese colorido, en este caso navarro, que tienen los ciudadanos, evidentemente. Patxi Zabaleta, Nafarroa. Nosotros consideramos que el número de parlamentarios es un tema que evidentemente se puede discutir. Antes había en el Parlamento foral, en el primer Parlamento, hubo más parlamentarios que los que hay ahora, ahora hay 50. Bueno, pueden ser 45 o 52. Eso es un tema. El otro tema es el de si van a tener acceso o no a la acción política todos los ciudadanos, sea cual sea su condición económica y su dependencia o no con alguien que quiere influir a través de ellos. Y la respuesta democrática no puede ser más que quien se dedica a la política tiene que tener la libertad profesional también para hacerlo y los medios para hacerlo con dignidad. Y en este sentido es muy preocupante, porque es una propuesta siempre de la derecha, el antipoliticismo, en el sentido de que los políticos, pues de alguna manera, se tienen que dedicar sin cobrar. Eso sería reducir a aquellos que pueden o que tienen detrás una empresa que corruptamente quiera utilizarlos. Y yo quiero decir aquí también que además, una vez más, la señora Bárcena está incurriendo en flagrante contradicción con lo que ella misma hizo y defendió hace 4 meses. Lo propuso el PP y UPN votó en contra y el Gobierno informó desfavorablemente. ¿Por qué ha sacado ahora este tema? Evidentemente no es por el contenido, sino que es para esconder otras carencias. Hay temas mucho más importantes, incluida el despilfarro de dinero público, que en muchos aspectos hay que analizar y que desde luego hay que erradicar. Román Felones, Partido Socialista. Bien, en relación con este tema se plantean básicamente 2 cosas. En primer lugar, el número de parlamentarios y en segundo lugar, la posible profesionalización o no de los mismos. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que es preciso comenzar por los principios. El sistema democrático se basa fundamentalmente
en una radical división de poderes, en el que el poder legislativo tiene una importancia capital, entre otras cosas porque le está encomendado no solamente el legislar, sino el control y el impulso del gobierno. Hecha este enunciado de principios, recordemos un apunte histórico. Cuando ninguna comunidad tenía una asamblea legislativa o parlamento, Navarra decidió tener el suyo no con 50, sino con 70 parlamentarios, que fueron los primeros que tuvo el Parlamento Foral del 79. Y fue posteriormente el amejoramiento el que decidió una cifra, una horquilla, entre 40 y 60. Y se decidió, yo creo que razonablemente, ir a una cifra intermedia, concretamente 50. Por lo tanto, en ningún caso la clase política, ni la anterior ni la actual, han ido a los topes previstos para la legislación, sino a ese punto intermedio. Por lo tanto, 50 es un número que pudo parecer razonable y que en estos momentos no parece que haya demasiadas razones sencillamente para disminuirlo. Y otra cosa es el tema de la profesionalización. Muy brevemente. Muy brevemente. En estos momentos cabe la posibilidad, la doble posibilidad de hacerlo mediante un sistema de dietas o mediante un sistema profesional. Y me parece que muy importante subrayar que la desprofesionalización, entre otras cosas, limitaría en buena medida la presencia en el Parlamento a un número muy importante de ciudadanos. Y como es conveniente que en estos casos se sepa, por ejemplo, un dato concreto y un ejemplo concreto, señalo el mío. Yo soy catedrático de instituto. Y si yo quisiera ser parlamentario desprofesionalizado, no podría hacerlo, porque es literalmente incompatible que pueda dar clases en el instituto y sencillamente también ejercer mis tareas parlamentarias, porque quedaría mal con unos y con otros. Por lo tanto, tengo que optar. Yo quise en su día compatibilizar y no pude porque, insisto, me vi obligado a optar. Y quien dice esto, estoy hablando de Enrique como médico y estoy hablando de otros profesionales y de otras muchas personas. Es muy interesante y podemos entrar luego al detalle. Sí. Carlos García Danero, Unión del Pueblo Navarro. Pues yo creo que esto es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que se está pidiendo esfuerzos al conjunto de los ciudadanos en muchas cosas y evidentemente yo creo que el abrir un debate sobre una institución parlamentaria, pues me parece que tampoco es tan ir contra la democracia, etcétera, que eso no se lo cree nadie de quien lo ha dicho, evidentemente, porque lógicamente la representación va a seguir siendo la que los ciudadanos otorguen a los diferentes partidos políticos. A partir de ahí no vamos a entrar en los parlamentarios, en número de parlamentarios por personas o por ciudadanos que hay en Navarra, en relación con otros, etcétera. Pero yo creo que es planteable y es discutible y que es un debate que puede estar abierto, porque lo decía Pachi, pueden ser 50, 42, 52 o 27. Es que yo creo que es un debate que se puede dar sin ningún problema. Y la profesionalización, pues radicalmente en contra de lo que está diciendo Román, porque es que hasta el 2007 todos los parlamentarios tenían su profesión. Hasta el 2007, por lo cual, igual el señor Felón lo que me está diciendo es que hasta el 2007 todos aquellos que estaban en el Parlamento no ejercían bien sus profesiones en sus puestos de trabajo, el que era médico, que siempre ha habido médicos, que ha habido agricultores, que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es que la profesionalización del Parlamento de Navarra es del 2007, que no es del año 79, porque aquí, como se dicen las cosas, pero generalmente no se dice todo, pues hay que decirlo. Y yo creo que por lo menos es discutible y que se pueda discutir. A partir de ahí, con los grupos que han dicho que están en contra, evidentemente no sale nada. Eso también hay que decirlo, las cosas claras. UPN tiene 19 votos y la suma de los demás son más. Por lo tanto, bueno, pues tampoco nos vamos a engañar. Son las 10 y 13 minutos de la noche, estamos en directo. Ustedes también pueden opinar. Vamos a leer sus comentarios, tanto en Facebook como en Twitter. Lo pueden enlazar con el Twitter de Navarra Televisión o con el hashtag NaTV o Navarra TV. Y leeremos sus comentarios. Tenemos ya alguno. Azpilcueta comenta que mientras haya disciplina de partido, se podrían elegir a un diputado por partido con voto ponderado. Dice que te ahorras 45 sueldos. Pachi Zabaleta había pedido la palabra. Sí, quería hacer un comentario sobre el último dato que ha dado Carlos, que es cierto. En el 2007 se decidió, y estaba él y estaba yo, abrir la opción de la profesionalización total o media. Ahora hay tres posibilidades de dedicarse al Parlamento. Una es cobrando dietas y manteniendo su propia profesión como principal. Otra es compatibilizando las dos posibilidades y la tercera es dedicándose a pleno empleo, digámoslo así, al Parlamento.
Hay las tres modalidades, siendo la tercera la más frecuente. ¿Y por qué se puso esto en marcha? Hubo una razón, no se hizo de alguna manera sin razonar, y la razón fue para que pudiesen dedicarse a la política aquellas personas que en otro caso no podrían, es decir, la clase que es menos favorecida económicamente en la sociedad. Y eso me parece, me parece muy importante que un señor pueda dedicarse a la política, aunque no tenga medios propios ni nadie que le proteja, ni siquiera un partido que le proteja o que le pueda dar un salario. Y en ese sentido yo creo que el Parlamento de Navarra es muy austero, porque al fin y al cabo lo que hablaba la señora Barcines de que se ahorraría 1 millón de euros. Eso estamos de acuerdo. Y resulta que hay empresas públicas que están perdiendo al año muchísimo más, 4 veces más que eso, y por lo tanto con eso no se haría ningún ahorro. Yo creo que los políticos y las políticas tenemos mucho de lo que autocriticarnos, y tenemos que hacerlo, pero hay que abrir la puerta de la política a todas las ciudadanas y ciudadanos, sea cual sea su situación y su nivel económico. Dice Ángelines Calvo en Twitter que con el planteamiento que hace Barcina se va hacia una oligarquía. Buena gestión es lo que hace falta. Había pedido la palabra Partido Popular, Bildu e Izquierda Ezkerra. Sí, bueno, pues dos cuestiones fundamentalmente. Nuestra propuesta vamos a ver, la sociedad está demandando unas instituciones, unas administraciones más eficientes, y nuestra propuesta de disminuir el número de parlamentarios pues va encaminado en ese sentido. Es una medida más, no es una medida importante o muy importante como para solucionar los problemas económicos que hoy en día tienen los ciudadanos, pero es una medida más. Y por supuesto que nosotros no pretendemos disminuir la representatividad del Parlamento, es decir, siempre tiene que guardarse la proporcionalidad y la representación. Cualquier idea política tiene opción de estar representada en el Parlamento de Navarra, independientemente del número de parlamentarios que se determine. Y la otra cuestión, la de la desprofesionalización, pues obviamente es una propuesta que el otro día sacó a la palestra María Dolores de Cospedal en el... Muchas diferencias, Sí, pero Castilla-La Mancha ha tenido parlamentario profesionalización en Castilla-La Mancha 35 años, que no es lo mismo. Sí, a lo que iba, Carlos. El tema está en que no todos los parlamentos son lo mismo y no todas las comunidades son las mismas. Es decir, es un planteamiento que aquí se puede estudiar. Nosotros estamos a favor de estudiar esa posibilidad. Obviamente, la dedicación o la actividad o la agenda parlamentaria de un parlamento que tiene la mayor parte de sus parlamentarios en dedicación exclusiva no será la misma que la que no los tiene. Pero realmente tampoco esto es una disminución de democracia y una afectación del control a la democracia, porque no se puede decir que este Parlamento de esta legislatura sea menos democrático que el Parlamento que había en el año 2000. ¿Pero va a hacer mejor sus funciones si vamos a ese modelo que estáis proponiendo? Pues, o que está proponiendo pues habrá que estudiar, claro, habrá que estudiar si va a hacer mejor sus funciones o de una manera más eficiente. ¿Mejor ahora que en el 2003? Oye, que Sin empezó duda ninguna, a Carlos, hablar, sin vamos, duda me ninguna. habéis saltado los Mejor ahora dos. que en el 2003. Sin duda ninguna. Dejad de aportar alguna Sin duda reflexión. ninguna. Yo Vamos puedo a decir, escuchar Carlos, ya al que señor tú Nuin, por favor. Pedías abrir la reflexión, vamos a aportar algún dato a la reflexión. Les voy a pedir a los 6 que tengan intervenciones cortas. Yo entiendo que es complicado porque hay que explicarse, pero vamos a generar realmente más debate, que además en Twitter ya hay bastantes más comentarios. Pero vamos a ver, un parlamentario es elegido por los ciudadanos. Y es elegido por los ciudadanos o bien para que apoye una acción de gobierno, si forma parte de una mayoría parlamentaria que constituye un gobierno, o para que controle a ese gobierno. Y tiene un mandato muy importante, que es un mandato democrático. Entonces tiene que tener la posibilidad, en todo caso, sea cual sea sus circunstancias personales y económicas, de poder tener una dedicación exclusiva durante ese mandato parlamentario a la labor de control de ese gobierno. Y eso lo tiene que permitir la institución parlamentaria. Por eso la posibilidad de que tenga un salario, un sueldo, que le permita una dedicación exclusiva a esa función durante el tiempo de mandato para el que ha sido elegido por los ciudadanos, nos parece elemental. Y si no estamos excluyendo de poder optar a realizar en esas condiciones esa tarea a todas aquellas personas que sean elegidas parlamentarias y que tengan que vivir de un sueldo porque no tienen otros ingresos. Yo creo que esto es fundamental entenderlo y debe en todo caso ser garantizado. Segundo elemento. Discutamos los sueldos de los parlamentarios. Perfecto. A mí me parece que eso es un debate que se puede abrir. ¿Son altos? ¿Hay que bajarlos? Haciendo ese esfuerzo que se apelaba, y me parece correcto entrar en ese debate en función de la situación que estamos atravesando en esta sociedad. Muy bien, entremos en una reducción de esos sueldos, pero no vayamos a impedir que se pueda tener una educación exclusiva para un mandato democrático, que es el que ha recibido ese ciudadano durante 4 años, porque es fundamental. Y un segundo elemento. Las dietas
si vamos a un sistema obligatorio de dietas y no de sueldo y no de salario, ¿estamos seguros que este sistema va a ser más barato? Lo que está claro es que el sueldo es transparente, es claro. Todo el mundo lo conoce y sabe lo que gana un parlamentario. Con el tema de dietas, sí, ya veríamos. No, hombre, ya veríamos. Sabes, hombre, José tenemos en esta comunidad muchos José escándalos Miguel, con dietas. Pero a ver, pero no puedes decir eso al Parlamento cuando sabes que en enero se publica con nombres y apellidos lo que ganamos cada uno de los parlamentarios en cualquiera de los pero sistemas. Que no necesariamente es más barato, ¿eh? O sea, no necesariamente hombre, es más barato. Yo creo que depende de cómo se articule ese sistema. Solo tienes que comparar presupuestos del 2009 con el 2002. Yo creo que no necesariamente y podría haber. Que está la Seguridad Social podría haber también. Vamos a darle el turno a Itziber Sarasula. Sí, me cuesta y no estoy muy habituada a esta, no sé, a esta pelea, digamos, pero bueno, ya intentaré meter un poco el morro más. No, comentar, aquí se ha hablado de esfuerzos, ¿no? Se ha hablado de esfuerzos que tenemos que hacer todos los ciudadanos, los estamos haciendo y gravemente además. Estamos en principio de curso, estamos viendo cómo se está iniciando el curso, estamos viendo lo que está pasando en los centros de salud, esfuerzos por todas partes. Pues yo me pregunto si los esfuerzos son de igual manera o se están dando de igual manera en todos los sentidos, es decir, cuando hablamos de esfuerzos en el término parlamentario, cuando hablamos de que haya una persona haciendo oposición, una persona haciendo control del gobierno, o puede haber 10, evidentemente, todos veremos que habiendo 10 personas el gobierno puede ser mejor controlado o, evidentemente, tendrá más recursos para controlarlo. Pero de todas formas, si hablamos, por ejemplo, de todas estas cosas, ¿de dónde podemos ahorrar? ¿Por qué no hablamos de las dietas que se han cobrado en el gobierno de Navarra durante tantos años? ¿Por qué no hablamos de los miembros que cobran estos complementos, que se suben el sueldo automáticamente? Y no se habla de rebajar esos complementos, ni esas dietas que han estado cobrando miembros y exmiembros del Gobierno de Navarra durante tantos años. ¿O por qué no hablamos de las jefaturas en el Gobierno, de 150 jefaturas que no tienen empleados a su disposición? De 150 jefaturas que todavía no se nos ha explicado lo que hacen esas jefaturas. ¿O por qué no hablamos de todos los asesores del Gobierno de Navarra? ¿Por qué no hablamos de todas aquellas personas que tiene el Gobierno de Navarra nombradas a dedo, que no las han elegido los ciudadanos y nadie se plantea en este momento que haya que reducirlas? Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de parlamentarios, eso, vamos a hablar de sueldos, pero vamos a hablar del Gobierno de Navarra y del abuso que supone también el gasto en el Gobierno de Navarra. La administración de la Comunidad Foral de Navarra hoy, el Gobierno, lo que es el Gobierno de hoy, con lo que era el Gobierno hace 8 años, no tiene nada que ver. Es mucho más, en cualquier caso, mucho menos cargos, que se ha hecho mucho esfuerzo ahí, hombre. Con Román Felones, un apunte de Bardeneras en Twitter dice: en Navarra mucha austeridad a la educación y la sanidad, pero a los políticos que no os quiten nada. Con 30 parlamentarios basta. Pongamos las cosas en su sitio, Carlos, porque el dato no sé por qué tiene que ser referido a hace 8 años y no al momento en que se asumieron las transferencias globales. Bueno, voy a dar un par de 8, pero me da igual que te voy a dar un par de datos para que veamos. 89. A mí me sorprende mucho el interés de la presidenta del Gobierno por fijar concretamente el foco en el Parlamento, 3 millones de euros, y apartar el foco de la verdadera administración que tiene la posibilidad de reducir costes, que es la administración de la Comunidad Foral, 4.000 millones de euros. Y pongamos un dato: 1990, asumidas todas las competencias, fundamentalmente las de salud y las de educación, además del resto. Departamento de Educación, una dirección general, en estos momentos 3, direcciones de servicio 4, en estos momentos más de 10. Hay, y lo digo con conocimiento de causa, ahí es donde se puede verdaderamente recortar. Y se ha hecho un esfuerzo en esta última etapa en recortar, pero es susceptible de recortar sustancialmente más, y ahí hay tajada. Ahí sí hay tajada. Pero bueno, por la sencilla razón. La presidenta del Gobierno podrá hablar de esto también. Por supuesto, sí, puede hablar de todo. Tiene vetado hablar del Parlamento. Puede hablar de todo. Que luego faltaba. Pero además, lo que hay que tratar de decirle a la ciudadanía, que el Gobierno da los mismos servicios hoy, presta los mismos servicios que en el año 89. Los mismos, exactamente los mismos. Tiene asumidas las transferencias el año 90 en todos los Pues entonces eres por lo menos tan culpable como pueda ser yo, de lo cual me siento orgulloso. Tú ya veo que no, pero por lo menos corresponsable de todos los presupuestos que has aprobado, que han sido muchos. En la legislatura pasada, Nafarroa y propusimos, Pachi Zabaleta, y después sé que apoyó también pues Izquierda-Esquerra, una reducción que nos parece posible en un 50% de los altos cargos, y que además estaríamos entrando en los mismos datos que acaba de dar Román Felones. Nosotros creemos que eso sí es posible. Somos 640.000 habitantes en Navarra, tenemos un gobierno que tiene que, bueno, pues administrar
3.700 a 4.000 millones de euros, de los que 3 o algo así están dedicados al presupuesto del Parlamento, y estamos hablando de uno que se podría ahorrar cambiando el sistema que nosotros mismos cambiamos en el 2007 para poder realizar las actividades. Yo creo que hay que reconocerle a la señora Barcina un mérito, y que es que, haciendo una propuesta contradictoria con la que ella misma defendió hace 4 meses, nos tiene hablando de una cosa que es, en comparación con el resto, nimia, para que no hablemos del resto. Ese es el mérito de la señora Barcina, no el que haya hecho ninguna propuesta, ni coherente con lo que ha hecho ni con lo que ha dicho, ni que tenga ningún viso de tener ninguna solución absolutamente para nada. Tendríamos que hablar del funcionamiento de los servicios públicos, tendremos que hablar de las empresas públicas. Eso también se habla. Por supuesto que se habla, y se tendrá que hablar. Pues y tendríamos que hablar de la actividad en el Parlamento. En la última comisión en la última Junta de Portavoces vimos que había por lo menos 8 proposiciones de ley, y la actividad ahora, en comparación con la de hace 10 años, es mucho mayor, pero es que además tiene que serlo. Y además estamos en una situación en la que el gobierno es minoritario, y por lo tanto Como la siempre, minoritario ha sido siempre el gobierno. iniciativa principal la está desarrollando el Parlamento, y esa Vamos a es, avanzar, Pachi. en el fondo, la razón por la que ha introducido este tema la señora Pero Barcina. sí, Vamos- a ver, pero no digáis cosas que son absurdas. Pero No, lo he no, introducido, pero si no... Vamos a pero ir si respetando vosotros- los turnos, por pero favor. si no tienes los votos, Carlos. si da igual. Si no quieres apoyar, vas a seguir igual, en la misma situación. Por lo tanto, no la acuséis que quiere quitar democracia, no sé qué, todas esas cosas, para empezar, porque en esta legislatura eso no se puede hacer, evidentemente, y por lo tanto sería para otra legislatura y con los apoyos suficientes. Y por lo que se ve, pues no hay voluntad de entrar en ese debate. Se quiere entrar en otros, pero en ese no, pues bien. Comenta María José Rodríguez en Twitter que si sobran parlamentarios es porque tienen poco trabajo o nada. Ellos lo sabrán, y si ellos lo piden, reconocen que sobran muchos. Dice Javier Domínguez que 50 son exceso para la manera actual, por desgracia, apunta, de hacer política en sedes de partido y mesa y junta. Comenta también Daniel Suni que si se recorta el presupuesto y salarios en un 10%, que se reduzca el número de parlamentarios también en ese mismo porcentaje. Apuntan directamente al señor Zabaleta, dice, con respecto a lo que estaba comentando, que cuánta demagogia hay, o sea, que la profesionalización es para que la gente humilde llegue al Parlamento, preguntan. Pues sí, Por ejemplo. No, pero es es que- la no, realidad. pero vosotros sabéis Es que hasta el 2007 absolutamente han sido- realidad. Si Claro. vemos los parlamentos del siglo XIX, por hacer una comparación Democracia que censita. demuestra, conociendo el tema, cómo eran los parlamentos, ¿quién podía llegar entonces al Congreso? Los que tenían bienes que les facultaban y les facilitaban Incluso para eso. solo votaban los que tenían Pero a ver, sol. pero me ¿Quién estáis estaban diciendo- en la política? Pero estáis diciendo en que los- hasta el 2007 todos los parlamentarios éramos Bueno, ricos. Hombre, que te por hemos oído, favor, que te hemos por oído. favor. Bueno, que te es hemos el turno de oído, José te Miguel hemos Nuín, oído. Aichiver y después Vamos a ver, Enrique. yo quisiera primero también recordar una cosa, porque claro, en medio de este consigue, yo creo que ya Barcina y UPN consiguen en medida lo que pretende, que es situar el debate desde una perspectiva bastante interesada. Y digo que lo primero que hay que recordar es que no es el gasto público y el sector público el origen de la crisis, que está azotando a los ciudadanos como los está azotando desde hace 5 años, que es el 5º año de crisis económica en la que estamos. Es decir, no tenemos un gasto en sanidad que no nos lo podamos, en fin, que esté por encima de nuestras posibilidades y que sea excesivo y que sea, en fin, desmedido. No tenemos un gasto en educación desmedido, no tenemos un gasto en instituciones democráticas desmedido. Eso no quita, desde luego, para ajustar, para ser austeros, para recortar y rebajar salarios. Hágase, vamos a discutir sobre eso y no sobre acabar o reducir el pluralismo político. Pero hay que decir esto también, porque es que si no parece que es que efectivamente el problema de que tengamos el próximo año 60.000 parados es que tenemos 50 parlamentarios. Entonces ya llegamos a la caricatura absoluta. Entonces este es el tema. Nosotros, claro, insisto, hace 10 días la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, del Gobierno de Navarra, dio una rueda de prensa para decir el próximo año en Navarra va a crecer el desempleo un 2,4%. Y nos vamos a acercar a los 60.000 parados. No lo decía Izquierda-Esquerra, lo decía el Gobierno de Navarra. El próximo año la actividad económica va a caer otro 1,3%. Y ante esto, este Gobierno no tiene ninguna solución, ninguna propuesta que hacer.
Y entonces, como tiene que desviar la atención de esa realidad porque no tiene ninguna política que ofrecer que pueda cambiar esa situación, pues vamos a hablar de que 50 parlamentarios es no sé qué, o vamos a hablar de que los parlamentarios tienen que, en fin, volver a las dietas y no tener la posibilidad de tener un salario para tener una educación en el control de lo que es el gobierno. Claro, este es el problema. Entonces, esta es la intención política evidente que hay. Pero, insisto, seamos inteligentes todos, y yo creo que los ciudadanos lo son, saben perfectamente que los 60.000 parados que va a haber en Navarra, si se cumplen las propias previsiones del gobierno, es por unas políticas determinadas, no porque haya 50 parlamentarios. Y las políticas las hacen los gobiernos. Turno para Bildu. Sí, para acabar un poco por nuestra parte, debate sí, todo el que haya que tener. Debate sí, por supuesto, y si hay que debatir, si somos demasiados, si somos pocos o tenemos que tener más, vamos a debatir, por supuesto que sí. No nos vamos a negar a debatir nada de eso, pero debatamos todo. Debatamos prioridades, debatamos la administración, el gobierno, como lo he comentado antes, si es verdaderamente el que necesita esta comunidad autónoma o no la necesitamos. No, evidentemente el gobierno de Navarra, si tenemos que hacer todos esfuerzos, el gobierno de Navarra tiene que ser el primero. Y de momento que yo sepa y hasta lo que yo sé, este caso no se ha dado hasta este momento. Todos los años con complementos y sumar dietas tras dietas, que hacen ver a la población que aquí unos pocos viven mucho mejor que unos muchos. Y eso es así. ¿Debatámoslo? Sí, pero metamos todo en el secado del debate. Metamos todo. Enrique Martín. Sí, pues para concluir este tema, pues está claro que el gobierno de Navarra, este gobierno de Navarra ha adelgazado con relación a gobiernos anteriores porque tiene menos consejeros y por lo tanto menos cargos intermedios y menos cargos de organización. Pero lo que sí es claro y evidente es que con la situación económica en la que nos encontramos hoy en día es una obligación y necesidad sentarse a evaluar la forma de adelgazar la administración, de hacerla más eficiente y de evitar todas las duplicidades que se están dando ahora mismo entre administraciones de comunidades autónomas y fundamentalmente también entre administraciones de comunidades autónomas y del Estado y de España. Bien, hay que sentarse, hay que ver qué medidas se deben de adoptar para hacer esta administración más eficiente y el Parlamento es una de ellas, es una institución más. Es decir, que no va a solucionar los problemas económicos de España ni de Navarra, la disminución de parlamentarios y hacer el trabajo del Parlamento más eficiente, pero desde luego sí hay que sentarse a evaluarlo. Partido Socialista, Unión del Pueblo Navarro y cerramos ya Pero yo quisiera decir sí, pero es el turno de Román réplica Feloni. Bien. Yo simplemente subrayar también en pocas palabras la posición del partido. Por supuesto que austeridad sí, toda la que sea precisa. Quiero recordar que el parlamentario o el Parlamento tiene durante ya por tercer año consecutivo los presupuestos congelados. Para que todo el mundo también lo conozca. Bajando el presupuesto Bien, cada año. Eso por un lado. En segundo lugar, necesidad imperiosa de plantearse en serio la eficacia y la eficiencia de la administración en su conjunto. Pero en esta administración en su conjunto, esta es una pequeñez y el problema fundamental está en la administración de la comunidad foral, gobierno y las empresas públicas. Bueno, Carlos yo González, creo que lo importante es el que se pueda, que la administración del Parlamento no sea ajena a lo que se está haciendo con el conjunto de la administración pública española, el conjunto de las empresas españolas y yo creo que el conjunto de todos los españoles y por lo tanto que el Parlamento no sea algo ajeno que vive en otro lado, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental, el que sea tan debatido, se pueda debatir como el resto, por supuesto, como el resto. Yo quiero replicar a una idea que siempre la repite el Partido Popular y que no tiene ni rigor ni es cierta. Adelgazar y hacer más eficiente. Se puede no adelgazar o se puede sí adelgazar, pero la eficiencia es otra cosa. Por ejemplo, en sanidad, en Navarra, Pachi, que nos tenemos que cambiar de tema. En Navarra no hay sustituciones y tú eres de la sanidad. ¿Eso hace más eficiente la sanidad? El no sustituir a un enfermo, a un médico que esté enfermo. Por favor, de espera. Adelgazar y ser más eficiente no están siempre unidas, pueden estar en contradicción incluso. Le tengo que dar el turno, pero sanidad la eficiencia es hacerlo mejor con menos. Esa es la eficiencia. Pero lo mejor... Bueno, en Twitter han quedado más ideas. Un médico es más eficiente. Nos vamos a ir ahora a publicidad. ¿Es ético que haya algún ex consejero cobrando cesantía y dietas al mismo tiempo? Comenta también Lorente Doria. Lo importante no es el número de parlamentarios, sino conocer qué hacen. Unos mucho, otros poco y algunos muy poco.
Comenta Cholati que ustedes solo hablan de adelgazar la administración en los debates porque propuestas reales en el Parlamento ninguna. O sea que el señor Nuin, que lleva en el Parlamento desde el 95, ha sido rico hasta 2007. Se equivoca. ¿Se equivoca? Cuando se profesionalizó el Parlamento, yo dejé de ser parlamentario. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Son las 11 menos 25 minutos de la noche. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de la paga extra de los funcionarios. 20 minutos para las 11 de la noche. La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, aseguraba hacía unos días que la fórmula de adelantar las pagas extraordinarias de 2013 cumplía con la ley que obliga a Navarra a no pagar la extra de diciembre a los funcionarios y al mismo tiempo suponía un ejercicio de autogobierno de la comunidad. Dijo PSN que el Ejecutivo foral había hecho este movimiento porque no tiene dinero para pagar este año una extra a sus trabajadores y que si esta medida es recurrida por el Gobierno central, la solución es muy fácil. Se hace una modificación presupuestaria y, como dijo Roberto Jiménez, que el año que viene cobren 3. UGT no veía con malos ojos la fórmula del Gobierno, pero tenía muchas dudas. Luego propuso una fórmula para abonar en 2015 la paga suprimida este año. ELA denunció un burdo intento de engañar, dijo, a los empleados públicos. Comisiones Obreras veía avance en las extras, pero pidió también que se recuperara la de diciembre. La iniciativa parece condenada, al menos de momento, al cajón de asuntos pendientes, porque los grupos de la oposición, salvo el Partido Popular de Navarra, ya han mostrado su rechazo. Poco después de esta iniciativa se anunciaba otra, esta con efecto inmediato, de aprobarse, claro, en los 25.000 funcionarios navarros. No tendrán paga extra de Navidad, pero les quieren adelantar al 3 de enero la del año que viene. Durante estos 3 años se percibirán las pagas el 3 de enero y el 3 de julio, con lo cual, a efectos prácticos, quien no reciba este año, porque así lo determina la ley nacional, la paga el 22 de diciembre, recibirá a modo y manera a cuenta la paga extraordinaria que hubiese percibido en el mes de julio y sucesivamente durante estos 3 años. El Partido Socialista va a apoyar todas aquellas iniciativas para que los funcionarios cobren este año la paga que les corresponde este año. Si no se puede salvar jurídicamente, propondremos que el año que viene haya 3 pagas. Con la ley de UPN, oigan, no van a cobrar eso. Van a cobrar una paga menos. Y ejemplo práctico será cuando presenten la declaración de la renta, que tendrán un 7,5% menos, que lo que ingresaron el año anterior. Bueno, pues empezamos a estirar del hilo que nos va a llevar a continuación a escuchar la opinión de los distintos grupos. Vamos a empezar por el Partido Socialista de Navarra y después Nafarroa y Pachizaleta. Pues muy brevemente, debemos recordar que la paga de Navidad, lo mismo que la paga del verano, es un derecho reconocido a los funcionarios, que normalmente cobran 12 pagas más 2 pagas extraordinarias. Y por lo tanto, en la propuesta que se formula, y es importante dejarlo claro, desaparece la segunda paga del año 2012 y los funcionarios se limitan a cobrar una. Eso, según la señora Barcina, en uso del autogobierno. Pues ¿qué sería si no tuviéramos este autogobierno? Por lo tanto, en definitiva, lo que la señora presidenta del Gobierno se ha sacado es, en forma de juego malabar, una hábil maniobra dilatoria, porque sencillamente los funcionarios cobrarán en 2013 las 2 pagas que les corresponden. Que lo hagan en enero o en julio no deja de ser una cuestión relativamente menor, porque lo importante es que cobran 2. Y evidentemente eso significa que queda sin cobrar la correspondiente a la segunda del año 2012, que es lo esencial. Una última pregunta. ¿Por qué gasta tanto tiempo la señora presidenta en salvas de ordenanza y no se dedica a gobernar? Porque esta cuestión sencillamente es patada al balón para que en el año 2015 veamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, antes de que el Gobierno tomara este acuerdo, que es una contestación, había ya por lo menos 2 iniciativas, si no más, en el Parlamento, formuladas como proposiciones de ley, porque Navarra tiene, a nuestro juicio, competencias propias en esta materia
y además las competencias que tiene el Estado de dirigir la política económica se cumplen si en Navarra se cumplen los requisitos del déficit que se van a cumplir y que se deben cumplir y se pueden cumplir pagando la paga extraordinaria. Por lo tanto, nosotros creemos que esa paga, que es justa que la reciban los empleados públicos, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para que esto sea así. Y tenemos que hacer ese máximo esfuerzo en unión con todas las fuerzas sindicales y también, si es posible, llegando a acuerdos las fuerzas políticas, porque todas las fuerzas políticas que estamos aquí convendremos en que se trata de un hecho de justicia que los empleados públicos, como los empleados de entidades privadas, cobren esa parte de su salario, porque es una parte del salario, el 7, y pico %. En segundo término, convendremos en que Navarra tiene que utilizar al máximo sus competencias para poder realizar ese pago. Y además, nosotros consideramos que a la economía lo que le hace falta es no ahondar más en las restricciones, sino justamente todo lo contrario. Eso es lo más solidario también con las personas que están en el paro y que desde luego tienen que ser el objeto de nuestra primera preocupación. Aichiber, Grupo Parlamentario Bildu. Para empezar, nosotros vemos que la señora Barcina y UPN al final han reculado de cierta manera, ¿no? Vemos que este verano ha sido un verano duro para los trabajadores de las administraciones, un verano duro pensando que cobrarían o no la parte correspondiente de su paga, sea a nivel de paga extraordinaria, o sea, sueldo mensual 7,5 menos todos los meses. Vemos que, bueno, que el gobierno de UPN al final ha reculado ante la presión de los trabajadores de la administración pública. En ese sentido, nosotros vemos que las movilizaciones sí que están valiendo, sí que valen para conseguir sus objetivos, y en este sentido nosotros desde aquí queremos animar a la ciudadanía, animar a los trabajadores de la administración a que tomen parte en las movilizaciones que se hayan convocado, en las huelgas que se vayan a convocar, porque las movilizaciones sí de verdad valen para hacer recular a los gobiernos. De todas formas, en este sentido lo que vemos es que UPN está haciendo amén a todo lo que se venga de Madrid. Amén sin rechistar, sin decir ni media palabra, ya que nosotros entendemos que si en diciembre no hay dinero, al revés, si en diciembre hay dinero, en enero lo va a haber, si en enero lo hay, en diciembre también lo hay. Es decir, el Gobierno de Navarra tiene dinero para pagar estas extras, el Gobierno de Navarra tiene dinero para pagar a los trabajadores de la Administración el dinero que les corresponde como sueldo pertinente, como una extra, como un sueldo pertinente. Vemos que están intentando engañarnos, UPN está intentando engañar en este momento a la sociedad, haciendo una picaresca a la española, que diríamos, ¿no? Un elemento picaresco que consiste en decir algo que luego no se va a cumplir, porque la verdad es que los funcionarios van a dejar de cobrar la paga extra en el 2012 con la propuesta de la señora Barcina. Dice María José Rodríguez en Twitter que los funcionarios de oposición cobramos poco antes que eliminen los contratos millonarios a empresas de servicios. Yo por aclarar, desde luego nosotros la política nadie nos la condiciona, evidentemente, hacemos la política que creemos que hay que hacer y de hecho no se podrá leer ninguna declaración de nadie, ningún responsable de UPN, diciendo que estaba en canto de quitar la paga extra, sino todo lo contrario. Todos los que hemos hablado de UPN sobre ese tema hemos dicho que no teníamos previsto quitar la paga extra y que no estaba en nuestra voluntad quitarla. A partir de ahí, caben dos opciones. Una es aplicar la ley, no aplicar la ley nacional, que nos impugnen y que no sepamos qué va a ocurrir, y la otra es asegurar el pago el 3 de enero. ¿Qué se quiere? ¿Que se cobren todos los funcionarios el 3 de enero o se prefiere ir a la inseguridad jurídica, pero así le pega una patada al gobierno de UPN? Porque al final es eso, al final es, como se ha hecho una propuesta, que se diga lo que se diga, se garantiza el cobro el 3 de enero y se garantiza seguro sin inseguridad jurídica, pues ha sentado mal, porque aquí algunos no querían que los funcionarios cobraran. ¿Qué va? Lo que querían era aprovechar el gobierno de UPN para atacar al gobierno de Madrid y darle la patada al gobierno de UPN aprovechando a un colectivo de 25.000 personas en esta comunidad. Pero desde luego el objetivo final les daba igual que cobraran que no cobraran, porque saben que con esa fórmula la inseguridad jurídica es absoluta y total. José Miguel Nuín. Bueno, primero poner en valor el trabajo de los funcionarios y los trabajadores públicos en Navarra y el conjunto del Estado, pero evidentemente aquí en Navarra. Lo digo porque hay campañas, en fin, de criminalización o de ataque
muy radical y muy fuerte a estos trabajadores que hacen que los hospitales públicos funcionen, que las escuelas públicas funcionen, que la universidad pública funcione, que los servicios sociales funcionen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto por delante. A partir de ahí, ¿cuál es el origen de este problema? Pues un Real Decreto que aprueba el Gobierno del Partido Popular, que suprime una de las 14 pagas en las que se abona el salario de los trabajadores públicos y se quedan en 13 en el año 2012, Real Decreto que supone un recorte en su salario de en torno al 7,5%, como se ha comentado, y que es convalidado en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular y UPN también. Lo cual, con la convalidación de ese Real Decreto, UPN asume también una responsabilidad y un apoyo político a esta decisión. Y ahora la aplica en Navarra como normativa básica, pero como organización política, como partido, ahí le dio también su apoyo. Bien, ¿nosotros qué vamos a hacer a partir de aquí? Nuestro criterio, el criterio de izquierda-esquerra en el Parlamento de Navarra, va a ser trabajar para que este recorte no se ejecute y, si se ejecuta por el Gobierno, que se recupere lo más rápidamente posible ese recorte, esa supresión de esa paga a los trabajadores públicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desde luego escuchando, reuniéndonos y sentándonos con los propios trabajadores públicos, con los propios sindicatos de la función pública, para estar con ellos y ver de qué forma esto se puede articular en Navarra. Por lo tanto, en rechazo a este recorte, rechazo a esta supresión de la paga extraordinaria y ver de qué forma articulamos en Navarra y en el Parlamento de Navarra un mecanismo para que esos derechos salariales sean salvaguardados, esos recortes no los sufran los trabajadores públicos de Navarra y, en su caso, cualquier daño que se produzca sea subsanado y recuperado lo antes posible. Enrique Martín. Sí, bueno, recordar en primer lugar que la supresión de la paga extraordinaria es una fórmula transitoria porque en el mismo Real Decreto viene que se va a compensar en un futuro. Recordar que el Partido Socialista en el año 2010 recortó un 5% de media el sueldo de los funcionarios y ese recorte se ha consolidado hasta estos momentos. El Partido Popular de Navarra siempre ha defendido que el traslado a Navarra de las reformas que están teniendo lugar procedentes del Gobierno de España, si no son de obligado cumplimiento, si no es norma básica, se hagan en virtud de las competencias que tiene la comunidad foral y que le da el mejoramiento, se hagan de la manera que mejor solucione el problema a los ciudadanos. En este sentido, y con la fórmula del Gobierno de Navarra, pues vemos en primer lugar que cumple la normativa básica, puesto que no se va a pagar la paga del diciembre del 2012. Y después que se va a pagar, se van a adelantar 6 meses, de tal manera que el ciudadano, el funcionario, no va a notar excesivamente esta desaparición de la paga extra de diciembre. Hay dos cosas una cosa que nos preocupa, que es de qué forma se va a compensar, porque si es de obligado cumplimiento retirar la paga extra de diciembre, también es de obligado cumplimiento compensarla posteriormente, como dice el Real Decreto, vía planes de pensiones, pero en el Gobierno de Navarra los funcionarios ni la administración local tienen planes de pensiones, entonces habrá que habilitar a ver con qué fórmula se va a compensar esta paga. Y luego hay un tema de esta fórmula que tampoco nos gusta demasiado y es que pues, puede establecer algún agravio comparativo con otros funcionarios navarros que no dependen de la comunidad foral, sino que dependen de la Administración General del Estado. Pero bueno, dicho esto, y con nuestra posición, es una fórmula que hasta el momento, y lo que hemos estudiado, está dentro del marco legal y si beneficia a la mayor parte de los funcionarios de Navarra, pues nosotros desde luego pues no nos vamos a oponer a esta medida. Muy bien. ¿Algún apunte de Pachi Zabaleta? Sí, yo sí quiero recordar que todas las fuerzas sindicales de la función pública, unánimemente, después de analizar y a la vista de las carencias que tiene la fórmula del Gobierno, la han rechazado y que lo que sí están es por la labor de estudiar las otras propuestas anteriores que ya están cursándose en el Parlamento de Navarra y, en todo caso, lo que tenemos que tener claro es la defensa, primero, de los derechos laborales, segundo, de las competencias de Navarra y tercero, que en todo este tema tenemos que actuar de alguna manera de consenso, el mayor consenso posible con los que son los representantes de los trabajadores. Pero sí subrayar que resulta muy curioso que el Partido Popular haya mostrado su apoyo también en esto al Gobierno de UPN. Tenemos que terminar, Pachi. Es una buena medida. No, pero la pregunta es, ¿quién defiende a los intereses de los navarros ante los agravios de Madrid? Sí, que puedes decir todo lo que quieras de los agravios de Madrid, pero es que los decide el Tribunal Constitucional, en el cual no creéis, pero en este país pero es quien entrar decide. En confrontación democrática, si así lo queremos que sí, que hacer. se puede pagar, se puede recurrir
Y la realidad es que el funcionario no va a cobrar, no sabe qué vida va a llevar y de la otra forma Entonces, el 3 más de enero, importante cumplir los designios de Madrid cobrará. que cumplir con los designios de los ciudadanos navarros. Designios, eso es lo que estamos viendo. Es que nosotros claro creemos que en las sí. instituciones y vosotros no. Pero no poco lo a poco sabemos. igual vais creyendo, hombre, que ya llegará. Le vamos a robar a Vera Villafranca y al Diario de la Noche 2 minutos porque me gustaría cerrar el programa de hoy y yo les invito a sus señorías que la semana que viene nos volvemos a ver aquí hablando de este apasionante tema. Pero vamos a cerrar el programa con unas imágenes que seguramente a esta hora de la noche ustedes ya han visto. Hoy Cataluña ha celebrado el Día de la Diada este 11 de septiembre. La mayor protesta soberanista en años ha ocupado una superficie que ha duplicado lo previsto. Como se pueden imaginar, a esta hora de la noche los datos de afluencia pues varían, pero la Guardia Urbana de Barcelona está hablando de 1,5 millones de personas. La marcha se ha extendido a lo largo de 3 kilómetros desde la cabecera hasta la cola. Artur Mas no ha acudido, pero ayer expresó su total adhesión. Mas advierte que sin el pacto fiscal se abre la vía hacia la independencia y Bruselas le ha recordado que una Cataluña independiente tendría que pedir el ingreso en la Unión Europea, que si una región de un país miembro se segrega, debe reconocerla la comunidad internacional. ¿Qué opináis? Muy brevemente cada uno de vosotros y cerramos ya de menor a mayor. José Miguel Nuín, ¿qué se está midiendo en esta convocatoria? ¿El pacto fiscal, la independencia, la crisis, la situación que está viviendo Cataluña? Sí, bueno, evidentemente ahí se está explorando una posible salida desde Cataluña a esta situación de crisis en clave de independencia. Ante esta situación, nosotros, desde Izquierda a Esquerra, total respeto al derecho a decidir de la nación catalana, derecho a autodeterminación de la nación catalana. Pero dicho esto, también desde nuestra perspectiva política e ideológica, decir que en nuestra opinión el pacto fiscal no es la solución a la crisis, aunque tenga Cataluña derecho a exigirlo, a negociarlo y a tenerlo. Pero Navarra tiene pacto fiscal, tiene convenio económico. Y aquí el paro ha pasado del 5 al 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra opinión no está ahí el problema de la crisis que tenemos ahora. El problema de la crisis son las políticas neoliberales. Es ahí lo que nos ha traído la crisis, aunque Cataluña tiene derecho a decidir, a autodeterminarse y a exigir el pacto fiscal o a negociar el pacto fiscal que considere. Enrique Martín, brevemente. Sí, pues desde luego es una imagen, hemos dado una imagen de España que no beneficia al exterior, que no beneficia absolutamente para nada en los momentos en los que estamos y como dijo ayer el presidente del Gobierno, no es momento ahora de separatismo, sino de unidad de acción frente a la crisis. Aitziber Sarasola. Sí, me hace gracia que no es momento para separatismos, así lo decía también un gran general, ¿no?, cuando en sus tiempos. Pero bueno, afortunadamente las naciones sin Estado en España están haciendo su sitio en la política del Estado español. Las naciones sin Estado poco a poco van a ir haciendo su camino y España es una cosa que tiene que entender, que España, la que hemos conocido, el Estado español, va a conocer seguramente muchos cambios en un futuro a medio plazo seguramente, y que la ciudadana catalana de 7 millones de habitantes en Cataluña, 1,5 millones de personas hayan salido a la calle proclamando la independencia de Cataluña, no un pacto fiscal, van mucho más allá que el pacto fiscal, proclamando la independencia de Cataluña y proclamando que los catalanes tienen derecho a decidir su propio futuro, por supuesto que para nosotros es un gran día y tenemos los ojos bien puestos en Barcelona hoy. Pachi Zabaleta. En la hipótesis de una independencia en Cataluña, en el siglo XXI, en la Europa de donde estamos, los no independentistas tendrían que tener y tendrán los mismos derechos que los independentistas, igual que en la hipótesis en la que ahora estamos nosotros creemos debieran de sernos reconocidos, por ejemplo, en materia lingüística, cosa que no lo son en Navarra. Dicho esto, lo que ha dicho Bruselas es un mensaje muy claro, que vale no solo para Cataluña, vale también para Escocia, vale para Flandes o vale para cualquier otro supuesto, y es que evidentemente una nueva nación tiene que pedir el ingreso, como cualquier otra nación, de las 27 de Europa, pero no ha dicho que no le sería concedido. De hecho, muchas de las naciones que hay hoy pero muchas de las naciones que hay hoy en la Unión Europea, brecha, ¿no? Chequia no votó en contra de la entrada de Eslovaquia y Eslovenia ha entrado, estaba de antes y ha votado a favor de que entre Croacia y por lo tanto ya he puesto en la práctica lo que han sido las respuestas a esos hechos y lo mismo sucederá con Kosovo. Tenemos que terminar. Bueno, pues evidentemente la situación es preocupante y es evidente que esta manifestación ha unido a los soberanistas,
que muchos de ellos lo son, y a muchos otros que no son soberanistas. Y que evidentemente el señuelo de la crisis probablemente tiene mucho que ver con la magnitud de esta manifestación. En todo caso, desde nuestro punto de vista, claridad meridiana. La salida a la crisis no es la independencia. Carlos García Danero, Unión del Pueblo Navarro. Eso lo comparto con Román, pero aparte yo creo plenamente en la democracia y habrá que ver luego todo eso, cómo se traduce en unas elecciones, en los votos y en los posicionamientos de los grupos parlamentarios, en ese caso, hacia el futuro. Yo creo que no hay más que ver la historia para saber que, bueno, que luego los grupos no hacen exactamente lo que dicen que van a hacer, muchos de ellos, y lógicamente con total respeto a las instituciones, que supongo que ellos también las tendrán. Muchísimas gracias a los 6, representando a los 6 grupos parlamentarios que cohabitan en las instalaciones de la Cámara Foral, en el Parlamento de Navarra. Allí es donde miramos prácticamente todos los días los ciudadanos, porque ahí también se está escribiendo el futuro de esta tierra, el futuro de Navarra. Les espero la semana que viene. Muy buenas noches.